Miramos nuestros dispositivos y vemos conveniencia. Una ventana de cristal y aluminio que nos conecta con la totalidad del conocimiento humano. Pero bajo esa superficie pulida, en un espacio de apenas unos milímetros, reside una de las piezas de ingeniería más volátiles jamás creadas por nuestra especie. Lo que sostienes en tu mano no es una reserva pasiva de energía, no es un tanque de combustible, es un reactor electroquímico en un estado de equilibrio precario y constante. Es un sistema que literalmente respira a escala atómica. Y esa respiración es lo único que nos separa de una catástrofe térmica. Bienvenidos a la era del litio, un metal tan ligero que puede flotar en el agua, pero tan reactivo que puede incinerar un vehículo en cuestión de segundos. Hoy vamos a desmantelar la mentira de la batería estable para revelar la guerra invisible que ocurre cada vez que conectas tu cargador a la pared. El primer gran error de la comprensión pública es tratar a la batería como un depósito. En nuestra mente, los electrones fluyen hacia adentro como agua en un barril y se quedan allí, esperando a ser utilizados. Esta analogía es no solo incorrecta, sino peligrosa. Si una batería fuera un simple depósito, sería inerte. Pero la realidad es que el interior de una celda de iones de litio es un campo de batalla de fuerzas electromagnéticas y presiones físicas. No guardamos electricidad, guardamos potencial químico. Estamos forzando a la naturaleza a mantener una separación que detesta. Cuando conectas tu teléfono, no estás llenando un vacío. Estás forzando a millones de iones de litio a abandonar su zona de confort en el cátodo y migrar bajo una presión eléctrica masiva hacia una estructura de carbono conocida como ánodo. Esta migración física cambia el volumen real de los componentes. Tu batería se expande, se tensa, se calienta. Cada ciclo de carga es un trauma mecánico. Imagina una esponja que se empapa y se seca 1000 veces. Eventualmente, las fibras se rompen. En el mundo de la ingeniería oculta, esto es lo que llamamos degradación estructural por fatiga iónica. Y es aquí donde comienza el verdadero peligro. Para entender la magia y el horror de este proceso, debemos descender al nivel de la intercalación. Este es el término técnico para el proceso mediante el cual los iones de litio se alojan dentro de la estructura del ánodo, que generalmente está hecho de capas de grafito. La intercalación es el proceso termodinámicamente reversible, donde los iones de litio se insertan en los huecos de la red cristalina del grafito, creando un compuesto de intercalación de grafito de litio. Imagina que el ánodo es un enorme edificio de oficinas lleno de archivadores metálicos. El grafito, los iones de litio son los documentos. Cargar la batería es como enviar a un ejército de secretarias a guardar millones de documentos en esos cajones en un tiempo récord. Si los documentos se guardan con cuidado y en orden, el edificio funciona perfectamente. Pero si intentas meter demasiada información demasiado rápido, los cajones se atascan, los pasillos se llenan de papeles y el edificio entero corre el riesgo de colapsar. Este atasco es el precursor del desastre. Cuando empujamos la carga rápida a límites extremos para satisfacer nuestra impaciencia, los iones de litio ya no tienen tiempo de buscar un cajón vacío en el grafito. Empiezan a amontonarse en la entrada. Empiezan a acumularse donde no deben. Aquí entramos en el territorio de lo que los ingenieros de materiales llaman plating de litio. Cuando el flujo de iones supera la capacidad de absorción del grafito, el litio deja de comportarse como un invitado y comienza a actuar como un invasor. En lugar de intercalarse, el litio metálico comienza a depositarse en la superficie del ánodo y no lo hace de forma plana. Lo hace formando dendritas. Las dendritas son estructuras cristalinas ramificadas, similares a las raíces de un árbol o a los cristales de hielo que se forman en una ventana en invierno. Pero estas raíces son metálicas, conductoras y extremadamente afiladas a nivel microscópico. Son el cáncer de las baterías modernas. A medida que la batería respira, cargándose y descargándose, estas dendritas crecen.
Lentamente, átomo por átomo, estas agujas de litio se extienden a través del electrolito líquido hacia el otro lado de la celda, el cátodo. El único obstáculo que las separa es el separador, una lámina de polímero microscópicamente delgada que evita el contacto directo entre los dos polos. El día en que una sola dendrita, una aguja de metal invisible al ojo humano, perfora ese separador, el tiempo se detiene. El circuito se cierra internamente. Lo que sigue es lo que la industria denomina embalamiento térmico o thermal runaway. ¿Por qué es tan difícil apagar el incendio de una batería de litio? La respuesta reside en su química interna. En un incendio convencional necesitas oxígeno del aire para mantener la combustión. En una batería de litio, el oxígeno está atrapado dentro de la propia estructura del cátodo. Cuando ocurre el cortocircuito interno causado por la dendrita, la temperatura sube instantáneamente a cientos de grados. Este calor provoca una reacción en cadena donde el cátodo comienza a liberar su propio oxígeno. Es un fuego que lleva su propio oxidante. Es una antorcha química que no necesita de la atmósfera para arder. El colapso exotérmico del electrolito y la liberación de oxígeno de la red cristalina del cátodo generan una presión de vapor interna que excede la capacidad de venteo de la celda. Imagina que intentas apagar una fogata con arena, pero los troncos que estás quemando tienen burbujas de oxígeno puro en su interior. Cuanta más arena echas, más fuerte arden los troncos desde adentro. No importa lo que hagas afuera, el fuego tiene su propio suministro de aire. Por eso los bomberos no pueden simplemente apagar un coche eléctrico con agua normal. Tienen que sumergirlo por completo o dejar que se consuma, porque la batería está fabricando su propio fuego segundo a segundo. Ante esta amenaza, la industria no se ha quedado de brazos cruzados. Estamos en medio de una transición hacia lo que llamamos el santo grial de la energía, la batería de estado sólido. En las baterías actuales, los iones viajan a través de un líquido inflamable. En la batería de estado sólido, eliminamos el líquido y lo sustituimos por una capa de cerámica técnica o cristal sólido. Esto cambia las reglas del juego. Una capa de cerámica es físicamente mucho más difícil de perforar para una dendrita que un plástico blando. Además, la cerámica no es inflamable. Estamos intentando construir un pulmón que no sea de carne, sino de cristal. Sin embargo, el reto técnico es monumental. Los sólidos no quieren expandirse. Y como aprendimos al principio, el litio necesita expandirse al cargarse. Si el material sólido no es lo suficientemente elástico, la batería se agrietará por la pura presión interna de los átomos intentando encontrar un sitio donde estar. Es una lucha entre la dureza del diamante y la flexibilidad de la vida. La próxima vez que mires el porcentaje de batería en tu pantalla, recuerda el drama que ocurre bajo tus dedos. Estás gestionando una migración masiva de billones de iones a través de desfiladeros microscópicos, evitando por milésimas de milímetro que agujas de metal destruyan el equilibrio. La ingeniería oculta no se trata solo de hacer que las cosas funcionen, se trata de contener fuerzas que, por naturaleza, quieren ser libres y caóticas. El litio es el metal que nos dio la movilidad moderna, pero es un pacto con la termodinámica que debemos renovar con cada ciclo de carga. Somos una civilización que camina con reactores en los bolsillos, confiando en que la precisión de una micra sea suficiente para mantener el fuego bajo control. La próxima vez que cargues tu teléfono, escucha en silencio. No oirás nada, pero en el fondo, el metal está respirando.